puedan después disfrutar del material o puedan revisarlo en próximas ocasiones. Bien, como ya hemos interactuado en diversos aspectos en el curso, ya me conocen, mi nombre es Ana María Barreras Ciabato, estoy ubicada en la zona centro Boyacá, específicamente en el CEAD de Sogamoso. Tengo la oportunidad de tener estudiantes de esta zona con quienes ya hemos interactuado y a quienes no, pues dar esta posibilidad para conocernos, para que puedan interactuar y puedan afianzar un poco más lo que significa ingeniería industrial y lo que significa el curso introductorio del programa. Como el nombre lo dice, las herramientas de diseño gráfico pues permiten contar con una serie de variables o insumos precisamente para desglosar cierta información. Bueno, antes de empezar, ¿cómo va a ser la metodología o la agenda que vamos a manejar el día de hoy? Vamos a hacer una socialización de las diferentes herramientas de diseño gráfico, herramientas que ustedes ya vienen utilizando unas, otras van a utilizarlas en este mismo curso o en cursos posteriores en su proceso formativo. Vamos a hacer una contextualización de esas herramientas. Si hay dudas, inquietudes, las podemos ir haciendo de manera ordenada, de manera respetuosa. Y al final vamos a dar como una serie de lineamientos o de noticias que tenemos frente a las demás actividades que se están desarrollando dentro del curso. Estas actividades pues han generado muchas inquietudes, muchas dudas, entonces vamos a dar como un espacio de preguntas para que ustedes puedan solucionar todas esas dudas referente a los IPAs de primera matrícula, referente a componente práctico o cualquier anomalía o situación que hayan encontrado en el curso. Bueno, no voy a estar viendo el chat, entonces no puedo ver quién levanta la manito, pero ustedes tienen la posibilidad de activar micrófono. Si van a intervenir o hacer una pregunta, lo pueden hacer sin ningún contratiempo, pero si no vamos a intervenir, entonces por favor verifiquemos todos que los micrófonos estén en silencio para no interferir en el desarrollo de la sesión. Bien, ahora sí entonces vamos a empezar con la temática del día de hoy y vamos a hablar de una de las herramientas de diseño gráfico y las diversas posibilidades que tenemos en cuanto a esta herramienta. La herramienta es la línea de tiempo, como ustedes ya pueden o han podido ver en el curso, en la guía de actividades y en los demás elementos. Es una herramienta de diseño que no solamente se utiliza en este curso, sino se utiliza, es una herramienta como ingenieros que pueden llevar a campos reales donde se puede evidenciar el cumplimiento de un proceso, de una historia o de rangos cronológicos de implementar un proceso o un procedimiento. ¿Qué permite esta herramienta? Pues que, como su nombre lo dice, sea algo gráfico que pueda determinar una secuencia lógica y que permita como al lector darle un resumen de lo que, de la temática o de los eventos que han incidido. Es una representación simple. La idea es que se puedan resaltar eventos, se puedan resaltar personas o acciones que desempeñaron o desempeñan en cierto rol o en cierto periodo académico. Entonces, la idea es que ustedes puedan utilizar precisamente estos elementos para hacer una contextualización de los impactos o la incidencia en la historia de la ingeniería. ¿Cuál es el objetivo en esta línea de tiempo? Que ustedes puedan utilizar texto, puedan utilizar imágenes y para eso se ha utilizado diferentes herramientas gráficas. Regálenme un segundo. Entonces, en ese aspecto, dentro de la guía de actividades está, o dentro de nuestro objetivo o resultado de aprendizaje que permite esta actividad, pues precisamente es mirar esa cronología, esos eventos históricos que tuvieron incidencia en la historia de la ingeniería. Obviamente, como les hablé hace un momento, en esta herramienta se da la posibilidad de ver sucesos o de ver todas las actividades de manera simplificada. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cuáles son los aspectos que ustedes deben tener en cuenta? Pues que no se requiere que sea un copiar, pegar
o no se requiere que sea cargada de mucho texto. No, el objetivo es que se simplifique esa información. Y vamos a ir al campo real. Cuando estamos en una organización, en una empresa, pues no necesitamos que de pronto a veces se nos dé un informe de 5 hojas por cada etapa o por cada procedimiento. A veces dentro de las juntas de negocios o de las juntas de las empresas, pues se requiere información precisa y concisa. Entonces, este tipo de diseño gráfico, como ingenieros industriales, les va a permitir en su campo profesional precisamente utilizarlos. ¿Cuáles son algunos de los lineamientos o los aspectos que ustedes deben tener presente en el momento de desarrollar esta línea de tiempo? Hay diferentes tipos de línea y ustedes lo han podido observar en la herramienta que estamos utilizando. Una es la de carácter horizontal. Entonces, todas las líneas de tiempo van a representar una información en orden cronológico. Algunas van a ser de carácter horizontal y otras de carácter vertical. En el carácter horizontal, pues su nombre lo dice, el orden cronológico iría de izquierda a derecha. En la línea de tiempo vertical, el primer evento va en la parte superior y el último pues en la parte inferior. En ese aspecto se utilizan diversas ramas. ¿Qué permiten esas ramas? Que se pueda desglosar toda la información que se quiere expresar en esa línea de tiempo. La tercera que ustedes pueden visualizar es la que más se utiliza en el campo profesional, que se conoce como el diagrama de Gantt. ¿Alguno de ustedes conoce esta herramienta? ¿Le gustaría contextualizar de pronto a todo el grupo cómo funciona? Si alguien desea participar, puede levantar la manito o puede activar el micrófono. Sí, profe, estaría bien. Sí, pero ¿quién desea contextualizarnos qué es ese diagrama? ¿O lo habían escuchado antes? Lo había escuchado, pero no No, tenía señora. conocimiento sobre qué es. Ok, perfecto, gracias. Entonces, es una de las herramientas que más se van a utilizar como ingenieros industriales. ¿Por qué razón? Porque permite hacer un control de un proyecto o el avance que se tiene o el cumplimiento de diversas actividades alrededor del tiempo. Como ustedes saben, uno de los aspectos o de las fortalezas de un ingeniero industrial es la planeación. Y esa planeación pues permite evidenciar tiempos, permite evidenciar el cumplimiento de indicadores y a su vez gestionar precisamente todo lo que tiene que ver con esos proyectos. Entonces, a nivel gráfico, esta herramienta nos va a permitir identificar, bueno, se están cumpliendo con las tareas, se está cumpliendo con los tiempos que se hayan estipulado en esa planeación y lo más importante, se está cumpliendo con la asignación de recursos que se habían realizado en una etapa inicial. Entonces, aquí nos va a mostrar una serie de indicadores que como ingenieros tenemos que manejar muchísimo, que son indicadores de eficiencia, indicadores de cumplimiento, indicadores de cobertura, y en sí estas cifras pues van a determinar si un proyecto se está ajustando a lo esperado o no. Entonces, el diagrama de Gantt va a permitir precisamente de manera práctica y de manera simple visualizar eso. El siguiente que tenemos es una línea de tiempo dinámica. También la utilizan muchísimo en las organizaciones. Por ejemplo, cuando se quiere evidenciar el avance en el desarrollo de un producto, cuando se quiere evidenciar el avance en la implementación de un procedimiento, de un proceso, cuáles van a ser los alcances y para dónde va la empresa. Entonces también permite de manera real, vivencial, a la persona que lo esté utilizando, determinar cuál es la fecha que desea conocer más, cuáles fueron las acciones o cuáles fueron las incidencias en la organización y desde ahí puede llevar a la toma de decisiones que garanticen pues el cumplimiento de objetivos dentro de la organización a nivel general o puede ser para un proceso o una tarea específica. Entonces, si ustedes miran, es una herramienta que en este momento la estamos utilizando académicamente, ¿sí? Estamos haciendo para hacer una proyección en cuanto a ciertos eventos o ciertas incidencias a nivel de la ingeniería, pero que si lo vamos a llevar a la realidad,
al campo real, es muy importante que ustedes aprendan a cómo desplegar esa información, que es lo que ustedes también van a tener que afrontar en las diferentes etapas o en los diferentes campos laborales. Bien, a partir de este desglose de los elementos, entonces acá vamos a tener los diferentes beneficios que vamos a tener para el uso de las herramientas de líneas de tiempo. Entonces, el primer beneficio es que permite, pues obviamente, demostrar, visualizar de manera simple la historia o algún evento, ya sea en el campo laboral, sea en el campo social, o en la incidencia de ciertos personajes que marcaron la trayectoria de una época o de un proceso. También va a permitir el desarrollo de la comprensión lectora. Entonces, aquí de manera sencilla se van a poder visualizar personajes, causas, efectos, y se va a poder tener una cronología de los eventos. La idea es que también con estas herramientas de diseño gráfico se tenga un desglose, pero que también permita que visualmente se grabe la información y que pueda ser utilizada. Y esto va muy relacionado con lo último, que es la gestión de proyectos, que eran especialmente los dos tipos de líneas de tiempo que veíamos, que era diagrama de Gantt y la línea de tiempo dinámica. Entonces permite ver los avances de proyectos que se requieren alrededor de un sistema, de una creación o de algún procedimiento que se esté desarrollando en una empresa. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros vamos a tener para el desarrollo de estas líneas de tiempo? Entonces, conocemos muchas. En pantalla pueden ver algunas. En el momento estamos haciendo una inmersión en Canva, que es uno de los elementos más sencillos, pero vamos a tener otros que de pronto van a poder utilizar en este curso o más adelante. Hoy quiero hacer la presentación de Genially. Genially es también muy sencillo, entonces, pero va a tener otras gamas de posibilidades. Entonces, simplemente funciona igual como Canva para acceder. Si no tenemos una cuenta, pues debemos ingresar los datos si queremos que sea por correo. En este caso, pues como es mi computador, pues ya tengo la cuenta, ya tengo todo para acceder, entonces ya estoy logueada. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la posibilidad de utilizar diferentes herramientas o diferentes plantillas para la elaboración de los productos. Por ejemplo, el día de hoy quiero mostrarles a ustedes unas plantillas referente a la creación de dashboard. Quizás los que tienen la posibilidad de trabajar en el momento, pues ya tienen un poquito más de campo en este aspecto. Entonces, ¿qué es dashboard? Es una herramienta útil que va a permitir simplificar algunos datos o algunas cifras estadísticas que se quieren dar a conocer en un proyecto, que se quieren dar a conocer a nivel académico. Entonces, es un elemento simplificado e interactivo que va a permitir que visualmente se puedan dar cifras. Obviamente esto es súper útil en las empresas. Hoy en día existen muchos software. Antes los manejábamos en Excel, que sigue siendo una herramienta muy útil, pero que para crear un dashboard era mucho más complicado, requería mucho más tiempo. Hoy encontramos facilidades como software como Power BI, como SPS, son software estadísticos que permiten manejar aquí. Genially me da la posibilidad de generar gráficos interactivos, de generar elementos que yo pueda utilizar en línea y en los cuales yo pueda plasmar la información. Estamos acostumbrados a veces a hacer presentaciones o con el equipo de trabajo, que a veces cuando uno habla es mejor. No, aquí la idea que nos está mostrando estas herramientas de diseño es que ustedes puedan hacerlo de manera interactiva, que puedan desglosar toda la información y esto lo va a permitir hacer Jenny. ¿Qué otros aspectos encontramos? Las líneas de tiempo. Entonces aquí encontramos, como ustedes pueden ver, líneas de tiempo de carácter vertical
que como decíamos, el más antiguo va en ¿dónde? ¿Parte superior o parte inferior? ¿Los escucho? Hola, buenas tardes, profe. En la parte inferior. No, la más antigua va en la parte superior. Y la más nueva va en la parte inferior. ¿Listo? Ahora, en cuanto a las líneas horizontales, la más antigua va en la parte izquierda y la más nueva en la parte derecha. Funciona muy similar a lo que es Canva, pero aquí hay elementos mucho más interactivos. Por ejemplo, si yo utilizo esta, esperamos que cargue. Entonces yo aquí puedo hacer preguntas interactivas, puedo incluir elementos interactivos como botones, si quiero insertar recursos, perdón, por ejemplo, gráficas y tablas, composiciones. Entonces aquí lo voy a poder hacer mucho más dinámico que en Canva. Canva es un poquito más limitante, pero es uno de los elementos que encontramos. Hay otros, como en la red hay muchos, en la web hay muchísimas herramientas de diseño gráfico, pero son algunas de las que queremos traer el día de hoy. ¿Qué otro elemento nosotros encontramos? Un mapa mental. Esta es otra herramienta de diseño gráfico. Primer llamado, un mapa mental es diferente totalmente de un mapa conceptual. El mapa conceptual maneja una estructura rígida, ¿sí? Por ejemplo, si yo me voy aquí a Genially, vamos a mirar qué diagramas encontramos. Entonces, por ejemplo, a ver. A ver, ¿con qué hacemos el ejemplo? Bueno, vamos a utilizar Canva para utilizar las dos. Canva. Igual ya estoy logueada, entonces voy a buscar mapas. Entonces, miren la diferencia de un mapa mental. Tiene una estructura dinámica, tiene colores, tiene el uso de imágenes, elementos visuales. Ahora miremos un mapa conceptual. Entonces miren, si tiene una estructura rígida, tiene una estructura jerárquica, que lo que esté arriba debe ser el título y a partir del título empiezo desde la parte superior a la parte inferior. Tener mucho cuidado es donde más nos equivocamos y la idea es que el mapa mental en el campo laboral o en el campo real se utiliza sobre todo para generar lluvias de ideas. Entonces normalmente como ingenieros industriales estamos en el proceso de creación de elementos, de todos los procesos novedosos, actualizarlos, que sean eficientes y para eso se utiliza esta herramienta de diseño. Voy a hacer una pausa para hacer un recordatorio. Recuerden que deben ingresar a Campus y deben confirmar asistencia al CIPAS, o sea, donde hicieron la inscripción, confirmar su asistencia para que quede el registro. A quienes no les aparece, pues tranquilos, ya hice la consulta cómo debe ser, entonces no hay ningún problema. Pero los demás que ya pudieron hacer la inscripción, por favor, confirmar asistencia. Este elemento es súper importante aquí en este CIPAS, pero también en los CIPAS de primera matrícula, que ya ahorita voy a hablar de ellos. Pero entonces para que vayan desarrollando el proceso mientras yo termino la explicación. Listo. Como les decía, el mapa mental en la parte central ubica el concepto o el tema del cual nosotros queremos abordar. No se requiere que sea un párrafo, debe ser una frase concisa, una frase contundente que hable acerca de esa temática.
A partir de esa temática empiezan a surgir ramas que obviamente se requieren dividir los conectores. ¿A qué hago referencia con los conectores? Me devuelvo a mi aplicación. Esto es un conector, el cuadrito que yo tengo. Entonces, el mapa mental no quiere que yo tenga un recuadro grande, sino que yo desglose toda esa información de a poquito, ¿sí? Esas son las ramas que yo necesito para generar esa lluvia de ideas. Por eso necesitamos frases cortas, por eso necesitamos haber entendido la información para que podamos utilizar esas palabras claves. Tercero, se usan muchísimas imágenes, se utilizan muchos colores. Por ejemplo, para las ideas primarias podemos utilizar un color y para las ideas secundarias o terciarias otro color. Las imágenes no son imágenes por colocar, tienen que estar relacionadas con la temática. A veces una imagen puede complementar precisamente la información que yo estoy dejando. Bien, en cuanto a este aspecto, ¿qué beneficios o qué elementos obtenemos gracias a esta herramienta? Primero, va a permitir memorizar o retener la información de la cual estamos estudiando. Entonces, va a permitir que el lector pueda tener a corta escala una información, pero que sea una información contundente frente a las temáticas. El segundo es que va a permitir hacer una clasificación. Yo les hablaba ahorita de ideas primarias e ideas secundarias. Entonces, las ideas primarias, ¿qué son? Las ideas más importantes o que contestan una pregunta. Las secundarias, pues, aunque es una información importante, no es trascendental, sino que va relacionada con la información. Permite esto escalar problemas. Entonces, aquí también esa lluvia de ideas a veces se utiliza en procesos para, por ejemplo, la investigación de un accidente, de un incidente, o puede ser para analizar una no conformidad en un proceso de auditoría, o un llamado de atención de pronto de algún área, o una calificación negativa de un proveedor o de un cliente. Entonces, si miran, son herramientas que en la vida real se utilizan. ¿Qué se requiere? Impulsar todo el proceso creativo de los estudiantes. Esto me indica que no voy a encontrar un mapa mental igual que en otro. Tengan mucho cuidado porque pues los diseños gráficos, las herramientas gráficas, como hablábamos en la etapa inicial, generan la información o graban la información. Entonces es mucho más fácil de determinar cuando hay similitudes. El quinto es que permite tomar buenas decisiones, pues porque hay una clasificación de esos factores y permite que esa toma de decisiones pues vaya a satisfacer precisamente las anomalías o los problemas encontrados. Bien, ¿qué elementos? Acá es como para que ustedes puedan diferenciar de lo que es un mapa mental a un mapa conceptual. Entonces, si miran, mapa conceptual, hay un orden jerárquico. Mapa mental, hay una lluvia de ideas alrededor de un tema o de un evento y es mucho más dinámico y mucho más explícito. ¿Qué herramientas encontramos? Ya hemos hablado de dos, Canva, Genially. Estas son específicas precisamente para el desarrollo de mapas mentales que también ustedes pueden utilizar. Vamos a hablar de una última herramienta que es la herramienta que es un folleto. Ustedes han encontrado muchas veces que hay folletos que se dan en la calle o que hacen parte del mercadeo precisamente que una organización puede utilizar. Entonces, el folleto, si alguien toma un folleto, no tiene que estar cargado de mucho texto porque primero, pues el lector le va a dar pereza leer toda esa información. Entonces tiene que tener un lenguaje claro, simple, pero que le permita al lector entender la información. Tiene que tener un orden. No se trata de poner el folleto por ponerlo. Entonces, cuando ustedes elaboren un folleto en una herramienta de diseño como las que vimos, tienen que ver que tenga ese orden, ¿no? Entonces, llévenlo a la realidad. Cuando ustedes doblan un folleto, ¿dónde está la parte inicial? ¿Dónde está la parte final? Tiene que contener muchas imágenes porque como es un lenguaje sencillo y claro, pues le permiten al lector, obviamente, fortalecer la información que ya se tiene.
Sirven para difundir información, entonces, como decíamos, se utiliza cuando se va a generar un producto, cuando se va a generar un servicio, cuando se va a dar una actualización en un servicio que tenga una empresa. Entonces, es esencial para toda la parte de mercadeo que tiene una organización. Hoy en día se utiliza mucho en la parte digital, pero se sigue utilizando este tipo de herramientas. ¿Qué herramientas tenemos o qué software tenemos? Entonces, igual tenemos Canva, Engage es un poquito, no es complicado, pero es mucho más rígido, pero también es útil para utilizarlo. Y pues es este que ya utilizamos, que es Canva. Entonces, hasta aquí hablamos de las herramientas de diseño. Hasta aquí, dudas, inquietudes o aportes que queramos hacer a esta sesión. Bueno, hay dos opciones. O todo está muy claro o no hemos entendido. Espero que sea que todo está muy claro. Igual son herramientas que ustedes van a ir conociendo, que la idea es que ustedes vayan estableciendo una relación dentro de la academia y el ámbito profesional o el ámbito laboral. Lo siguiente que voy a entrar a explicar son algunos de los elementos que he encontrado en los diferentes documentos y en los cuales hay muchas falencias. ¿Qué espero yo como docente? Que desde este curso, que es el introductorio del programa, ustedes empiecen a desarrollar habilidades en cuanto a redacción. Entonces, aunque estamos en la era digital, en la que todos tenemos en el celular, aunque es muy fácil encontrar la información, a veces se nos ha olvidado cómo escribir. Y aquí traigo algunos de los elementos que ustedes deben tener en cuenta en los aspectos que tienen redacción. Hablemos del primero, introducción. ¿Qué debe tener en cuenta la introducción o qué debe tener y qué no debe tener? Entonces, la introducción empieza con una hipótesis, es decir, una hipótesis puede ser algo que es real o no es real, que a partir del desarrollo de ese documento se va a confirmar si era real o no es real. Entonces, aquí no vamos a decir conclusiones. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo el trabajo 2 del curso y resulta que decimos, en este documento encontramos o aprendimos acerca de la evolución de la ingeniería. Eso es afirmar, eso es una conclusión. La introducción hasta ahora es un abrebocas que le da al lector para saber qué va a contener. ¿Listo? Una introducción debe ser clara, debe ser concisa, nunca se redacta en primera persona. Entonces no vamos a decir, en este documento encontramos. No, porque ahí estamos hablando de manera personal. Vamos a hablar siempre en tercera persona. Obviamente, como ustedes están aquí en un proceso formativo, un proceso académico ya profesional, el nivel de exigencia en cuanto a redacción va a ser mucho más. En la tarea 1 no fui tan enfática en esos temas porque hasta ahora estamos dando pasitos, pero a partir de este momento sí. Mínimo, una conclusión debe tener 2 párrafos robustos. ¿Listo? Por nada del mundo una línea, 2 líneas, 3 líneas, porque eso no me dice nada. ¿Listo? ¿Por qué soy tan enfática en este tema? Resulta que cuando ustedes lleguen a los últimos periodos académicos, cursos como, por ejemplo, proyecto de grado, práctica profesional, tengo estudiantes de ese nivel y a veces no sabemos cómo redactar una introducción. Entonces, si desde ya vamos puliendo esos aspectos, pues al final va a ser mucho más fácil y no vamos a sufrir en esos cursos. ¿Cómo elaborar objetivos? Entonces, hay objetivo general y objetivos específicos. ¿Quién me dice qué es un objetivo general? Un ¿De qué va a voluntario. tratar el trabajo? Bueno, gracias. ¿Alguien más que quiera dar un aporte?
¿O todos apoyan a Dulce? ¿Es a Bueno. donde se quiere llegar? Sí, muy bien, te apoyaste de la diapositiva. Pues más que qué se va a desarrollar en el trabajo, recuerden que siempre va en función de la temática. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Sí? ¿Qué vamos a obtener al desarrollar todos esos elementos del trabajo? Los específicos me dicen cómo voy a hacer para llegar a ese objetivo general. Por ejemplo, si yo hablo del documento que estamos elaborando ahorita, estamos hablando que mi objetivo general puede ser abordar todos los temas en cuanto a evolución y habilidades de un ingeniero. Un ejemplo. ¿Cómo va a ser en el específico? Bueno, entonces yo a partir de eso voy a hacer una herramienta de diseño gráfica que me permita ver el cumplimiento de los eventos. Y voy a desarrollar un mapa mental que me dé las habilidades de un ingeniero. ¿Sí? Eso es el cómo. Y el general, ¿para qué? ¿A dónde voy a llegar? Entonces, mínimo, un trabajo requiere que el objetivo general sea 1 y específico mínimo 3. Todos los verbos van en RAR, ¿sí? Entonces podemos diseñar, establecer, estructurar. Si ustedes ponen un verbo y le ponen en Word sinónimos, les aparecen muchísimos verbos. La idea es que no se repitan esos verbos en los objetivos porque obviamente va a ser redundante. ¿Listo? Y por último, ¿cómo elaborar conclusiones? Entonces, ahora sí las conclusiones me van a decir qué logré con ese documento. ¿Cuál va a ser el producto de una buena conclusión? Que me resuma toda la información que yo ya obtuve, que me haga una síntesis de lo que yo permití o lo que logré, y esta síntesis, es decir, cómo cumplí con mis objetivos, ¿sí? Cuando les he retroalimentado, les he dicho, un objetivo debe generar una conclusión. Entonces, por ejemplo, si mi objetivo fue conocer los eventos trascendentales de la ingeniería, ¿cuál fue esa conclusión? ¿Qué aprendí? ¿Qué eventos fueron trascendentales? Nuevamente, una conclusión no se hace en una o dos líneas. Y que aprendí que hubo muchos eventos en la historia. No, eso no me está dando información adicional. Entonces, el objetivo es que cuando ustedes vayan a hacer esa conclusión, tomen en cuenta el objetivo, no tienen que copiarlo, eso es diferente, sino la conclusión van a decir cómo cumplieron ese objetivo. ¿Preguntas, dudas o inquietudes de estos aspectos? Bien, entonces ahora sí, ya para terminar, vamos a dar una serie de noticias o de elementos que deben tener en cuenta en el curso. A la par de esta actividad está el de componente práctico, componente que es la tarea 4 del curso, laboratorio. El laboratorio se desarrolla de manera presencial 2 días. Entonces, cada uno, dependiendo de la zona en que estén ubicados, pueden ingresar allí a campus, debajo del nombre del curso les aparece hacer la inscripción. Igual este recurso se compartió en el grupo de Teams. Deben seleccionar la fecha. Mi recomendación es que lo hagan lo más pronto posible porque ya después empiezan a acabar las sesiones y ya no les queda tiempo o ya empieza a haber algún cruce con otras actividades. Se debe asistir los 2 días. La inscripción la realizan ustedes porque ustedes determinan qué días les es más viable y qué días no. Importante que hagan la inscripción con cuidado porque para volver a hacer inscripción hay que hacer una solicitud, que nos cancelen esa inscripción para volver a agendar. Entonces, mi llamado es que verifiquen su agenda, hagan su cronograma, estipulen qué días les queda más fácil si están trabajando y el entorno laboral es mucho más complejo. Entonces, ¿cómo lo pueden estructurar? Hay fechas que son sábado y domingo, hay unas que son viernes y sábado, entonces dependerá de sus circunstancias. Para esta actividad, todos deben llevar algunos elementos. Esos están dentro de las guías de actividades.
Pero para desglosarlo, lleven agenda, lleven la guía de actividades, tienen que llevar bata blanca, tienen que llevar pilas, no me acuerdo si es doble A, perdón. Y bueno, con el celular ya pueden hacer el resto. Tienen que hacer la entrega de un preinforme. Ese preinforme bien lo pueden enviar al correo o llevarlo de manera física al día del laboratorio. El laboratorio lo califica el docente que los acompañe de manera presencial. Entonces, yo voy a tener en Sogamoso el desarrollo de algunos eventos, pero no voy a controlar lo que hagan en Bogotá, no voy a controlar lo que hagan en Cali, no voy a controlar lo que hagan en Caribe porque ya va a haber un docente. Entonces, asegúrense que en el momento de asistir al componente práctico, conozcan la información del docente, conozcan el correo, conozcan su nombre, porque él es el único encargado de hacer la calificación. ¿De componente práctico hay preguntas? Profe, no entiendo lo del informe. Listo. Si, digamos, hacemos la inscripción y por alguna razón pues se nos presentó algo, no somos inmunes a que se presenten ciertas anomalías, en ese caso hay que remitir la solicitud al líder zonal de laboratorios. Entonces, quienes presenten esa anomalía se comunican conmigo a través de Teams para decirles a quienes le damos la solicitud. Bueno, vamos a hablar de CIPAS de primera matrícula. El día de ayer ustedes recibieron un correo por parte de la ingeniera Nubia Salazar para que ustedes puedan desarrollar esta inscripción. En la mayoría de zonas, la inscripción las sesiones, perdón, se van a desarrollar de manera virtual. Entonces, por ejemplo, alguien que esté aquí en Boyacá y esté matriculado en Duitama, les va a aparecer el grupo de Tunja. No importa porque va a ser virtual. Igual para otras zonas, solo les va a aparecer un grupo. Asegúrense que puedan hacer todo el proceso. ¿Cuál era el proceso? Que ustedes hagan igual la inscripción, como les dije ahorita que hicieron. La inscripción, después tienen que confirmar asistencia. Y en el CIPAS de primera matrícula es aún más importante. ¿Por qué razón? Porque recuerden que en los CIPAS de primera matrícula hay una asignación de puntos, ¿sí? Entonces, si ustedes ingresan a la sesión, participan, se mira que ha interactuado, que ha desarrollado los ejercicios, pues se les va a asignar un puntaje al final, el máximo es de 50 puntos en el 75%. Por experiencia, se los digo, a muchos a veces les hace falta esos punticos. Entonces, la idea es que puedan aprovechar estos escenarios, va a ser escenarios donde ustedes utilicen otras herramientas, entonces también va a enriquecer muchísimo el proceso. Desde ya pueden hacer la inscripción, igual si presentan dudas o inquietudes, allí estaremos prestas a solucionarlos. No sé si hay inquietudes respecto a estos temas o del curso. Ya todos estamos familiarizados con plataforma. Bueno, ya para terminar, en otra de las herramientas que a veces sufrimos mucho es en la herramienta de referencias bibliográficas. Entonces, ¿qué les doy como recomendación? Siempre que ustedes ingresen al curso, todos los elementos o todos los momentos, por ejemplo la tarea 2, va a tener unos contenidos y referentes bibliográficos. Entonces, esta es la metodología de normas APAS, o la estructura mejor. Entonces, si ustedes miran, va el autor, va el nombre, las páginas, porque a veces se toma todo el libro o a veces solamente se toma un artículo, y el enlace. Esa es la estructura de normas APAS que ustedes deben utilizar. Si en el curso utilizaron las del curso, pues no tienen que sino copiar estas. Pero si utilizaron una adicional, esta es la estructura que deben manejar. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Era como los elementos que he visto que les ha generado muchas más dudas.
y que necesitamos irlo resolviendo para que al final no perdamos puntos con estos aspectos. Recuerden mucho siempre en las herramientas de diseño gráfico especialmente, revisen ortografía, ¿sí? Porque a veces las herramientas no nos van a mostrar la ortografía o si tenemos alguna palabra con la gramática mal o nos falta una tilde, no nos va a decir. ¿Qué recomendaciones hago yo? Utilicen primero el texto en Word. Word les va a señalar qué error hay y ahí sí trasladen toda la información a Canva. Porque pues obviamente puede existir un trabajo muy bonito, muy bien estructurado, pero con los errores de ortografía pues va a quitar todo el potencial que cada uno de ustedes tiene. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente. Tengan mucho cuidado con la presentación, también es un aspecto. Yo estoy hablando con futuros profesionales. La idea es que siempre hagan elementos bien presentados, porque esto les permite tener habilidades ahorita y siempre, les aseguro, en todo aspecto lo van a utilizar. Y se ve en el campo laboral, a veces se presenta un informe y uno sabe cuando el informe está bien hecho por la calidad del informe, por la calidad del documento que se tiene. Pero cuando uno ve un documento desordenado, cuando uno ve un documento sin una estructura, uno ya empieza a ver los errores, es mucho más fácil verlos y las cosas que de pronto no están bien hechas. Entonces, es como mis recomendaciones el día de hoy. No sé si quieren hacer algún aporte, si no, pues daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Recuerden confirmar la asistencia en campus y ya todos tienen mi contacto en Teams, pueden escribirme sin ningún problema y estaremos resueltos a contestar las dudas o inquietudes. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay aportes, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Bueno, creo que no hay dudas o inquietudes. Estaré allí solucionando en los foros. Recuerden hacer participación mínimo 3 días hábiles antes del cierre para dar la retroalimentación y para que puedan solucionar o puedan ajustar. Otro aspecto ya para irme, normalmente hay aportes en el foro, hago la retroalimentación, pero en el momento de entregar sigo viendo los mismos errores. Entonces, yo sé que todos tenemos de pronto agendas ocupaditas, que son varios cursos, que de pronto adaptarnos a la metodología ha sido más difícil, pero pues la idea es que aprovechemos esa retroalimentación para hacer los ajustes, ¿listo? Y que ustedes puedan llevar un promedio satisfactorio. Entonces, espero que hayan aprendido mucho acerca de estas herramientas. La idea es que en las próximas sesiones sean mucho más participativos para que podamos interactuar con ustedes y se puedan beneficiar. Entonces, Diego, cuéntanos. Profe, que tengo una duda con lo del informe de laboratorio. No Cuéntanos. escuché muy bien. ¿Con cuál? ¿Con el preinforme o el informe final? Sí, el preinforme, lo que hay que llevar Ok. para el día de laboratorio. Entonces, el preinforme lo pueden entregar de 2 maneras. Pueden enviar al docente el preinforme, ya el documento estructurado, o lo pueden entregar ese día de manera física. Voy a abrirles aquí la guía de actividades para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Yo las compartí por Teams, pero pues la idea es que la saquen del curso. Entonces es la tarea 4, componente. Vamos a desarrollar, vamos a descargar, perdón, la tarea 4 y nos dice aquí, noten, aquí son los elementos que ustedes deben traer o deben llevar, ¿cierto? Cronómetro, pues lo tenemos en el celular, la agenda, pues la que ustedes deseen. Aquí a veces llevan el computador para ir agilizando el informe, también permitido, lo pueden hacer. Cámara fotográfica, el del celular, pilas AA, la guía, bien puede ser digital. Bueno, la bata blanca y este es, pues obviamente se sugiere, pero pues en muchas circunstancias es aún más difícil que puedan llevar. Entonces, la idea es que ustedes puedan consolidar la información. ¿Qué es el preinforme? Ustedes tienen que revisar esta hoja, la que está allí en el enlace,
y van a tener que desarrollar una serie de elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a entregar? Ustedes van a entregar pantallazos de cada uno de esos elementos, ¿listo? Y eso lo va a incluir en el preinforme. Ese es el primer elemento. ¿Qué vamos a encontrar en la hoja? Se va a explicar la temática, pero también se van a hacer algunas preguntas de esa información. Entonces, la idea es que ustedes siempre contesten de manera correcta, hasta que lo hagan de manera correcta y puedan dejar esos pantallazos. Lo segundo que van a hacer es este cuadro de referencia o cuadro comparativo. Resulta que en el componente ustedes van a manejar dos cajas de kit Lego, la azul y negra. La azul es la referencia 9686 y la negra es la EB3. Pero resulta que para llegar a usarla tenemos que tener una contextualización. Entonces simplemente ustedes van a buscar en internet, en la web o en la página de Lego Education toda esta información sobre estas referencias. Entonces van a poner la definición, dónde se aplica, cuáles son las características, si se parecen en algo o si no se parecen. Y esto es lo que van a entregar como un preinforme. A partir del ejercicio 2 ya se desarrolla el día del laboratorio. ¿Listo, Diego? Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, cualquier duda o inquietud, me comentan. Recuerden que todas las preguntas son válidas y hay que hacerlas de pronto en los tiempos pertinentes. Entonces, cualquier inquietud, allí estaré presta a solucionarlos. Les deseo una feliz tarde, lo que queda de tarde, y que les rinda mucho en cada una de sus actividades.